Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ernesto Roa y soy profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. El objetivo de esta videocolumna es señalar cuál debe ser el rol de los tribunales constitucionales en el contexto de poderes excepcionales concentrados en la rama ejecutiva del poder público, como ocurre ahora en la mayor parte de los países del mundo. Lo primero que es importante señalar es precisamente eso, y es que en la mayor parte de los países del mundo en los que existen estados de excepción, actualmente se ha decretado un estado de excepción. Allí donde no existen estados de excepción, pero existe legislación destinada a conjurar crisis o emergencias, se ha aplicado esta legislación. Y en los países en los que se prevé legislación ad hoc para superar determinadas circunstancias, se han promulgado leyes especiales para conjurar la crisis del coronavirus. Eso significa que en la mayor parte de los países del mundo, en este momento, los poderes ejecutivos concentran más poderes de lo que normalmente lo hacen. De manera que, desde el punto de vista democrático, nuestros estados llegan a enfrentar la crisis del coronavirus con un desequilibrio en sus ecuaciones democráticas, debido a que allí donde ya predominaba el poder presidencial, se han concentrado todavía más poderes en el presidente. Allí donde el presidente no concentraba tantos poderes o el ejecutivo no concentraba tantos poderes, ahora se encuentran concentrados. Y en aquellos países que ya tenían absolutamente desequilibrada la ecuación democrática, los poderes del presidente se han mega concentrado. De manera que, ¿cuál debe ser el rol de los tribunales constitucionales en este contexto? El primer elemento que deben tener en cuenta nuestros tribunales o cortes constitucionales es saber que esta crisis es una crisis democrática, científica y humanitaria. Y en ese sentido, lo que tienen que hacer las cortes y los tribunales constitucionales es contener los abusos desde el punto de vista democrático, aplicar el principio de precaución y el principio de prevención desde el punto de vista científico y proteger a los grupos vulnerables y a los grupos que carecen de representación desde el punto de vista humanitario. Sin embargo, en algunos estados, la crisis y la concentración del poder es de tanto nivel que los tribunales tienen que hacer un esfuerzo por preservar su independencia y garantizar su propio funcionamiento. Permítanme entonces señalar desde cada uno de estos enfoques, democrático, científico y humanitario, qué es lo que debe hacer nuestra Corte Constitucional en el control de constitucionalidad de los decretos legislativos proferidos por el presidente de la República en el contexto del estado de excepción. Y lo primero que tiene que hacer es, desde el punto de vista democrático, garantizar que las medidas adoptadas por el presidente son necesarias, son proporcionales, son por supuesto temporales y muy especialmente que sean idóneas. Y ese poder incluye la capacidad de decretar omisiones legislativas cuando los decretos no han cubierto todas las necesidades o no han tenido en cuenta todos los factores que permiten conjurar la crisis. En segundo lugar, la Corte Constitucional tiene que solicitar información y verificar que cada una de las medidas que han sido adoptadas se han tomado con base y con respeto en el principio de precaución y con un respaldo científico que permita limitar los derechos. Desde luego, la Corte es una garante de la autonomía territorial y debe verificar que el presidente no haya concentrado poderes que normalmente pueden ser ejercidos por las autoridades territoriales en los departamentos y en los municipios, y que en todo caso se haya actuado con coordinación con los entes territoriales. Y por supuesto, la Corte Constitucional y también el Consejo de Estado deben evitar la elusión constitucional, esto es, que no haya decretos legislativos que hayan reformado la Constitución o que hayan reformado elementos que quizá requieren reserva de ley estatutaria o de ley orgánica. Desde el punto de vista científico, nuestra Corte Constitucional debe garantizar que las autoridades actúen cuando las autoridades no han actuado. Es decir, puede dar pequeños incentivos para que las autoridades actúen en la superación de la crisis. Pero lo más importante es que la Corte Constitucional es una garante del principio de prevención y el principio de precaución y debe, como ya he dicho, verificar que las medidas adoptadas bajo el estado de excepción contienen completamente un respaldo científico de cada una de las restricciones. Y por supuesto, desde el punto de vista humanitario, la Corte Constitucional, como lo ha hecho ya en su consolidada jurisprudencia, tiene que garantizar los derechos de aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad social y económica, a quienes normalmente este tipo de situaciones les profundiza su malestar. Y por supuesto,
la Corte Constitucional tiene que vigilar la situación de personas especialmente excluidas y especialmente vulnerables y que carecen de representación. Por ejemplo, las personas privadas de la libertad, las víctimas de la violencia, las mujeres que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar y, por supuesto, los migrantes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nuestros tribunales constitucionales nos tienen que mantener atados al mástil de los principios, los derechos y los valores democráticos que nos hemos dado cuando la sociedad está en tiempos de calma. Esos principios, esos valores y esos límites que hemos fijado en tiempos de calma, los hemos fijado muy especialmente para este tipo de situaciones en las que la premura, la urgencia nos puede llevar a separarnos de los valores y de los precompromisos que nos hemos dado como sociedad. De manera que la Corte Constitucional y los tribunales constitucionales nos tienen que mantener atados al mástil de la democracia y atados al mástil de los derechos fundamentales. Eso significa, en segundo lugar, que la democracia y los derechos fundamentales no son lujos que nos damos en tiempos de normalidad, sino que son precisamente los elementos que acordamos como sociedad para resolver nuestros desacuerdos cuando tenemos situaciones de emergencia y situaciones excepcionales. Y por supuesto, la Corte Constitucional tiene que garantizar que las medidas que se han adoptado bajo el estado de excepción son medidas técnicas, son respuestas estructurales y no reacciones viscerales de corto plazo o simplemente políticas frente a una situación que requiere del mayor cuidado. No se trata, desde luego, de judicializar la crisis. De lo que se trata es de aplicar un principio esencial de la democracia deliberativa. A mayores poderes por parte del presidente, mayor control político y mayor control judicial. A mayores poderes por parte del presidente, mayor deliberación. Y es la Corte la que tiene que garantizar esa deliberación, incluso cuando el Parlamento no ha hecho el control político. De manera que la propuesta es aumentar la deliberación, aumentar el debate y al mismo tiempo aumentar la intolerancia con las medidas restrictivas de los derechos. El temor a la pandemia y el temor al coronavirus no puede aumentar nuestra tolerancia frente a las restricciones a la libertad y la Corte Constitucional es la garante de esas libertades. En el control de constitucionalidad automático de los decretos legislativos, la Corte tiene esa oportunidad y ese deber de garantizar la vigencia del Estado constitucional, los derechos fundamentales y, por supuesto, los límites que nos hemos fijado como sociedad.